Amén. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Gracias, Ángel. La palabra del Señor dice así: te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Damos gracias al Señor por este salmo de la palabra de Dios. Vamos a tener un momento de oración, de invocación a nuestro Dios, sabiendo que el Señor ya está con nosotros. Él ha acompañado nuestro sueño, el reparador de la noche, y nos ha dado este día para alabar y bendecir su nombre. Oremos al Señor. Te damos gracias, eterno Dios, en esta mañana, porque al abrir nuestros ojos, Señor, podemos apreciar, Señor, las maravillas de tu reino. Dios de los cielos, y ahora reunidos a través de estos medios, Señor, imploramos, Señor, tu dirección. Imploramos, Señor, que tú seas con nosotros en este culto, Señor, de alabanza, Señor, hacia tu trono, eterno Dios. Gracias, Señor, por permanecer con nuestra iglesia todos estos años, Señor, que tú lo has tenido allí, en aquel lugar, predicando y exhortando, Señor, y pregonando tu palabra. Dios de los cielos, quédate con nosotros. Acompáñanos, Señor. En el nombre bendito de Jesús, lo pedimos en esta hora. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Nuevamente les saludo en el amor del Señor. A cada uno de ustedes, hermanos, hermanas y nuestros pastores que están acompañándonos en este día domingo. Damos gracias a Dios porque estamos de aniversario. Esta semana ha sido una semana maravillosa donde cada uno de ustedes ha expresado con alegría saludos a vuestra iglesia, ¿no es cierto?, por familia, y ha sido muy hermoso poder escucharles, ¿no es cierto?, en aquellos videitos que cada uno de ustedes ha mandado. Así que damos gracias al Señor por la vida de nuestra iglesia, por la permanencia que ésta ha tenido hasta el día de hoy, estos 43 años de vida que ha cumplido nuestra querida y amada Iglesia Metodista de Talca. Hermanos queridos, damos gracias a nuestro Dios nuevamente y gracias por la presencia de nuestro superintendente, que él nos acompaña, ¿no es cierto?, en el día de hoy. Vamos a alabar al Señor.
Te alabaré, oh Señor, porque formidables y maravillosas son tus obras. Así que vamos a tener un momento de alabanza a nuestro Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso mirad cuán bueno y cuán delicioso habitan los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque allí envía Jehová bendición. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Habitan los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque allí envía Jehová bendición. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque allí envía Jehová bendición. Pastor tiene el micrófono apagado. Ahora sí, muy bien, muchas gracias. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a tener un momento de oración, de perdón a nuestro Dios, ¿no es cierto?, por la vida de cada uno de nosotros. Siempre debemos, ¿no es cierto?, estar allí pidiéndole perdón al Señor. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El reconocer ante nuestro Dios que le hemos faltado es muy importante, mis queridos hermanos, porque Él dice que Él nos limpia, ¿no es cierto?, de toda maldad. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener un momento de oración de perdón. Y en esta oración le voy a pedir a nuestra hermana Angélica que ella sea guiándonos y levantándonos de esta oración. Bueno, Padre amado, vamos ante tu presencia, Señor, con humildad en nuestra vida, porque tú conoces a cada uno de nosotros cómo está nuestro pensamiento y nuestro corazón. Vamos a ti, Señor, a tu misericordia, para que puedas limpiarnos, Señor, todas estas iniquidades que hemos cometido como seres humanos. Padre, te pedimos perdón. Queremos ser cada día mejores ante tu presencia, seguir el camino junto a ti, Señor, pero como personas somos débiles y caímos en pecado. Señor, perdónanos, Señor. Límpiale, le damos hieras hasta el fin. Saca todo aquello que no es bueno ante ti, Señor, ante nosotros como hermanos. Señor, saca tanta soberbia que hay en el mundo
tanta violencia, Padre, que hay, y nosotros cometemos también cuando nosotros somos soberbios. Señor, pone la humildad en nuestras vidas, así como tú, Señor Jesucristo, fuiste humilde hasta el último momento. Señor, te pedimos que puedas limpiar con tu sangre bendita, Señor, porque solamente tú, Padre, es que lo puede hacer, porque tú eres un Dios todopoderoso. Mandaste a tu Hijo Jesucristo a la tierra y murió por todos nuestros pecados. A esa bondad, a esa misericordia, pedimos, Señor, que los libres de toda iniquidad y los limpie. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu pueblo, porque los has limpiado, Señor. Lo has renovado y vamos a tener una buena comunicación contigo. Y ahora, Señor, junto a tu Hijo Jesucristo, a nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, sintámonos perdonados por nuestro Dios. Sintámonos, ¿no es cierto?, liberados de toda falta. Queridos hermanos, quiero darle la oportunidad a nuestro superintendente para que él pueda tener palabras de saludo con nuestra congregación. Amén. Estimados hermanos y hermanas, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Agradezco la invitación que me hiciera vuestro pastor, el pastor Nelson, a quien saludo de manera muy afectuosa. Saludo afectuoso a nuestro pastor Lemuel, a su esposa también que nos acompañan. A los hermanos de Linares, que veo ahí, dos parece que están conectados, yo por lo que alcanzo a ver, en este día tan especial como es un día de aniversario. Amén. Un cumpleaños más, ¿cierto? Un recuerdo Sí. donde nosotros hacemos memoria de que un día el Señor, por gracia, plantó una casa de oración en ese lugar para que sea luz en ese barrio y en esa ciudad. Así que muy agradecido del Señor de estar compartiendo con ustedes este nuevo aniversario y que el Señor nos bendiga a todos y que nos haga instrumentos de su misericordia para seguir alumbrando a quienes están cerca de nosotros. Muchas bendiciones y un feliz aniversario, mis hermanos y hermanas. Amén. Muchas gracias, pastor, por su saludo, también de hoy en la mañana que les escuchamos, ¿no es cierto?, ese saludo maravilloso, y también por su presencia en nuestro culto del día de hoy. Y bendiciones a todas las familias de nuestra iglesia. Veo a muchas caritas que, ¿no es cierto?, que son parte activa de nuestra iglesia, y estamos contentos porque han, ¿no es cierto?, oído el llamado del Señor. Mis queridas hermanas, estamos de aniversario, por lo tanto la iglesia tiene una historia, tiene un comienzo, ¿no es cierto?, tiene un recorrido, y es importante también conocerlo. No sé si por allí está nuestra hermana Magali, que quiere compartir con nosotros una breve reseña histórica de nuestra iglesia metodista de Talca. Mi hermana Magali, Dios le bendiga. Disculpe, pastor, es que tengo problemas con mi celular, así que vamos a intentar de hacer algo, ¿ya? Amén, no se preocupe, tranquilita nomás. Sí. Bueno, la verdad, estuve viendo la reseña de la iglesia y es bastante amplia, pero yo quiero más que todo sintetizar algunas cosas, lo más importante de lo que ha sido la iglesia, la historia de la iglesia. Y creo que comenzamos en el año, aunque ustedes no lo crean, en el año 1891, ¿ya? Irán, hace muchos años atrás. Pero fue así, llegó una misionera de Estados Unidos a abrir un colegio acá, ¿ya? Un colegio se llamaba Emma Barr.
ella llegó acá en el año 1893, pero no dio resultado y ella tuvo que regresar a su país. Pero en ese año ya se estaba pensando en abrir una obra acá. Ustedes saben que la iglesia metodista empezó en principio por los colegios, en la parte educativa, para enseñar a aquellos misioneros, para que los hijos de aquellos misioneros tuvieran educación. Y se pensó en Concepción y Talca, uno de los colegios que se abrió. Pero como eso no dio resultado, pasaron muchos años y recién en enero, el 16 de enero de 1978, empezó la obra acá, con un grupo de jóvenes que vinieron del distrito de Concepción, alrededor de 140 jóvenes, que vinieron a hacer un trabajo evangelístico. Ellos se contactaron con la municipalidad y fueron a ver dónde podrían hacer un trabajo evangelístico, un trabajo social. Y allí en ese entonces le dio en este sector norte, más o menos población Villa La Paz. Ahí llegaron varios jóvenes, como 140 alrededor del distrito de Concepción, quienes estuvieron por una semana acá, visitando hogares, predicando la palabra y diferentes formas. En ese entonces también estaba el pastor Lemuel, en ese tiempo dentro de los jóvenes, y el pastor Mora, dos pastores que ahora nosotros no han pastoreado. Entonces, cómo pasa el tiempo y cómo el Señor ha ido también dando su fruto de esos jóvenes que vinieron en ese entonces. Muchos jóvenes que vinieron en ese entonces fueron pastores luego, pastor Guillermo, y así otros más. Entonces creo que ha sido importante la historia de la iglesia. Luego, Ángel, ¿puedes seguir, por favor? Con la otra diapo. Luego se vio que era necesario abrir una casa, porque en principio fueron en los hogares. Allí se abrieron los hogares de varias familias para hacer la predicación. En primera instancia llegó el voluntario, el joven Juan Guzmán, ¿ya? Él estuvo acá por un tiempo, en el año 78. Él estuvo pastoreando la primera congregación en el año 1978. Allí se abrieron los hogares de algunas familias que fundaron ahora la familia Riquelme, Concha Pino, Espinosa Garrido, hermana Aurelía Aravena, Carmen Ríos, Rosa Soto, Leonor Garrido, Osvaldo Miranda, Amandina Bravo, Luis Mesa, Carlos Isla, Manuel Gajardo, que luego fue también parte importante también para la congregación. ¿Quién puede seguir con la otra diapo, por favor? Ahí, en ese tiempo, el superintendente Moisés Rojas, recibiendo a los primeros miembros de la Iglesia Metodista. Por aquí pueden ver, atrásito está la hermana Angelina con el hermano Sergio Riquelme. Esos fueron los primeros miembros de nuestra Iglesia Metodista. Ángel, por favor, la segunda. ¿Sí? Y los pastores que han estado dentro de nuestra iglesia, vienen unas fotos de ahí, no son ellos que están ahí, no que vienen más adelante las fotos. Ángel, por favor. Ellos han sido los pastores que han estado con nosotros. Algunos, bueno, nos faltan algunas fotos por el tiempo, pero ahí en la primera parte está el primer joven, después de Juan Guzmán y Guillermo Gómez, que estuvo en el año 1979, que asume un voluntariado. Y así han pasado varios pastores, como pastor Henry Riquelme, el pastor Eduardo Tapia, quien falleció acá, quien abrió un comedor abierto para un centro comunitario para los niños. Él falleció cumpliendo su labor aquí en Talca, pastor Eduardo Tapia. Luego estuvo el pastor Esteban Fetti, pastor David Orellana, pastor David López, también pastor Ricardo Rojas, Inés Castillo, y así sucesivamente he estado, a ver, espera un poquito, se me pegó la hojita acá, he estado también pastora Hilda,
Y luego el obispo Aravena, que cumplió la labor de pastor, superintendente y obispo en el año 2000 a 2002. Pastor Juan Francisco Ormazábal, pastor Pedro Paularo. La iglesia ha desarrollado un trabajo social a través de Cristo a la calle, de ahora en pandemia con los adultos mayores. Se ha trabajado en el trabajo evangelístico, abriendo obra en Camarico. Es decir, la iglesia tiene un trabajo social, evangelístico, educacional. Es decir, nosotros pertenecemos a una iglesia que hace un trabajo integral, desarrolla una obra integral. Debemos dar gracias a Dios porque Dios ha estado con nosotros, porque Dios ha sido con nosotros y ha estado trabajando durante todo este tiempo. Creo que debemos dar gracias por cada una de las personas que componemos esta congregación. Creo que todos somos importantes, todos cumplimos una labor. Comienzo del puntapié inicial de ese grupo de jóvenes, nuestro pastor Lemuel, él debe sentirse orgulloso de haber pertenecido, ¿no es cierto?, a ese comienzo. Yo siendo un joven de 16, 17 años, seguramente estaba por ahí, por entre medio de esa multitud. Doy gracias a Dios también, mi corazón se llena de felicidad de ser parte también de ese comienzo, siendo un adolescente, podríamos decir. Y quién iba a pensar, solamente el Señor lo sabía, que en el día de hoy puedo estar aquí pastoreando, ¿no es cierto?, nuestra querida iglesia metodista de Talca. Su pastor también es de los comienzos de aquella fundación de esta iglesia. Así que damos gracias a Dios por esta reseña de nuestra hermana Magali. Qué interesante, me gustó mucho, mucho, mucho. Pero también debemos recordar, mis queridos hermanos, aquellos que ya han partido a la presencia del Señor, aquellos que han sido ya glorificados, como tenemos aquí nuestra hermana Verónica Chamorro, nuestro hermano Mario Zagal, nuestra hermana Alicia Díaz, nuestra hermana Carmen Aguilera, nuestro hermano Héctor Espinosa, nuestra hermana Marina Escobar, nuestro hermano Sergio Riquelme, Elena Núñez, y nuestro pastor que fue glorificado en sus funciones, nuestro pastor Eduardo Tapia. Para ellos, nuestros recuerdos, nuestras memorias, por haber sido parte de esta querida y amada iglesia metodista de Talca. Ellos también, ¿no es cierto?, trabajaron en la obra del Señor. Vamos a dar gracias a Dios, ¿no es cierto?, por todo este acontecer, por toda esta historia que nuestra hermana nos ha mencionado, nos ha contado en este día. Y vamos a decir gracias, Señor, porque hasta el día de hoy esta iglesia sigue firme, caminando, ¿no es cierto?, y solamente se detiene para entregar el mensaje de la palabra del Señor. Y en esta oración quiero entregar este privilegio de gratitud, ¿no es cierto?, por este aniversario a nuestra hermana Cecilia Barraza, que nos lleve en esta oración de gratitud a nuestro Dios. Hermana Cecilia. Amén, pastor. Bendito Dios y Padre Celestial, tú que eres Dios soberano, que gobiernas sobre toda la creación. Un día, mi Señor, te ha placido a ti poder abrir un lugar para acoger aquellas almas que tú ibas a llamar, aquellos que eran llamados a ser santos y a ser salvos. Señor, ¿cómo no darte gracias? Porque tocaste vidas que se movieron en obediencia, Padre, para poder abrir un lugar en donde acogería aquella cosecha que tú traerías. Esas vidas, Señor, han sido tocadas, y no solamente aquella generación, sino que podemos ver dentro de nuestra iglesia varias generaciones, Señor. Tal vez sus abuelos, padres, hijos, nietos, tantas vidas, mi Señor. Así también como aquellos pastores y líderes que tú levantaste, Señor, para poder adoctrinar, instruir
y hacer crecer tu obra en medio de este lugar. Señor, te damos gracias, porque antes que nosotros en nuestro corazón pudiéramos sentirte, tú ya nos habías elegido, tú ya habías escogido este lugar para que nosotros pudiéramos aprender de ti, conocerte y servirte, mi Señor. Gracias, bendito Dios, por lo que tú haces, por lo que tú hiciste y por lo que tú harás en este lugar. Señor, gran responsabilidad tenemos, Señor, aquellos que estamos allí congregados, porque, Señor, tenemos que estar en obediencia contigo, en tu verdad y proclamarla, Señor, para aquellos que aún no te conocen. Señor, bendecimos a cada uno, Señor, de nuestros pastores que han estado en este lugar. Bendecimos, Señor, a la membresía, a su familia, Señor, porque en nuestro corazón está, Padre, que lleguen muchas familias, muchos miembros, Señor Jesús, para que sean salvos, para que te conozcan, para que puedan llegar a esta vida plena y abundante que tú nos ofreces. Señor, gracias por este tiempo que nos permites vivir. Gracias, Señor, por aquellos que te sirvieron y que hoy están en tu presencia. Gracias, Padre bendito, por la tarea que haremos de aquí en adelante. Señor, oramos para que la presencia de tu Espíritu Santo siempre esté en medio nuestro, dirigiéndonos, guiándonos, instruyéndonos, enseñándonos a estar siempre en tu perfecta voluntad. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por estos 43 años. Gracias, bendito Dios, por aquellos frutos que tú has permitido que florezcan en medio nuestro. Bendito Dios, te bendecimos, te damos las gracias, porque esta luz, Señor, aún sigue en medio de un mundo que tanto te necesita. Señor, te bendecimos y te damos gracias por habernos mirado con misericordia y que tu gracia siempre ha permanecido en medio nuestro, a pesar de nuestras debilidades y a pesar de nuestros pecados. Te bendecimos, Señor, en este día y todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mi hermana Cecilia, por esta oración que llega como agradecimiento a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho, ¿no es cierto?, con nosotros y con nuestra iglesia. Hermanos queridos, vamos a alabar al Señor. Vamos a cantar salmos a su nombre. Así que voy a pedir a nuestro hermano Ángel que tenga bien elevar alabanza al Dios maravilloso de nuestras vidas. Amén. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder por la sangre que él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo
ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, quiero que puedan abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 18, del 15 al 20. Deuteronomio 18, del 15 al 20. Amén. Muy gracias, mi hermana Jocelyn. Muy bien. Ya lo tenemos en pantalla y daremos lectura en el nombre del Señor. Y dice así: Dios promete un profeta como Moisés, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pidiste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajeno, el tal profeta, dice, morirá. Palabra del Señor. Muy bien, mis queridos hermanos, ya vamos a tener un momento de oración. En especial, sabemos que no estamos presencialmente ofrendando al Señor, pero lo hacemos por medio, ¿no es cierto?, de nuestros depósitos. Y igual nosotros como iglesia oramos al Señor por todo lo que se recauda, ¿no es cierto?, porque sabemos que este dinero es necesario para la obra de Dios aquí continúe. Sabemos que el Señor es dueño de la plata, del oro y todas las riquezas de este mundo. Pero acá nosotros necesitamos estos dineros para seguir funcionando. Y cada uno de nosotros ofrenda a nuestro Dios, diezma o contribuye de acuerdo, ¿no es cierto?, a como Él así lo vea. Hermanos queridos, vamos a orar, vamos a tener un momento de oración, ¿no es cierto?, dando gracias a Dios por permitirnos ofrendar para el reino de Dios. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque tú has podido estar con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por estos tiempos, por estos momentos, Señor. Y esta oración, Señor, pedimos por las ofrendas, Padre, para que tú las seas bendiciendo, Señor, para que tú nos seas ayudando, Señor, también poder retribuir, Señor, lo que tú nos has dado, Padre. Y gracias, Señor. Bendícela, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Ya iremos preparándonos para el mensaje de la palabra del Señor que viene con nuestro superintendente, pero antes vamos a tener un momento de alabanzas para recibir, ¿no es cierto?, lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas.
Así que vamos a alabar al Señor. Mi hermano Ángel, Dios le bendiga. Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida. Porque grande es el poder que rebosa en mi corazón, y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz por mi día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar el quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir: mora en mi vida. Reconozco, Señor, que tu amor garantiza paz y seguridad que no podía hallar, pues no te conocía. Ya me encuentro, llegaste tú, me cubriste en tu manto de amor, me compraste, Señor, con la sangre que hoy lavas mi corazón. Grande precio pagaste en esa cruz por mi día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar el quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir: mora en mi vida.
Muchas gracias, hermano Ángel. Muy bien, mis queridos hermanos, le vamos a dar la oportunidad a nuestro pastor Luis. Mi pastor Luis, Dios le bendiga. Muchas gracias, pastor. Vamos a compartir la lectura del Evangelio del día de hoy, que está en San Marcos, capítulo 1, versos 21 al 28. Ahí está. Y seguimos la lectura de este Evangelio del día de hoy. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen?» Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Que Dios bendiga su palabra. Amén. En este año litúrgico estamos trabajando el Evangelio de San Marcos. Si ustedes prestan atención, cada año vamos trabajando diversos evangelios. Y este año nos corresponde el Evangelio de Marcos. Marcos es el primer evangelio que fue escrito. Fue escrito antes que Mateo, que Lucas y que Juan. No así, no fue el primer texto escrito del Nuevo Testamento. Probablemente Primera de Tesalonicenses haya sido el primer escrito que tenemos del Nuevo Testamento. Por lo tanto, el Evangelio de San Marcos, que fue escrito cerca del año 70 después de Cristo, es el primer texto que tenemos de los evangelios. Es el primer texto que nos habla de la vida y obra de Jesús. Marcos no era discípulo directo de Jesús, no era apóstol, pero sí era discípulo de Pedro. Por eso que él en una de sus cartas le dice hijo. ¿Ya? Por lo tanto, Pedro es quien probablemente le dictó muchas cosas a Marcos acerca de Jesús. El relato del día de hoy se desarrolla en Capernaum o Cafarnaum. Las dos traducciones están correctas. Y dice que se desarrolló este relato en un lugar religioso, en un lugar de culto, en la sinagoga. Las sinagogas eran como capillas judías que tenían que apuntar en dirección a Jerusalén. Y ahí se reunían los días sábados los judíos para hacer tres cosas: orar, leer la Biblia, Antiguo Testamento, y escuchar la exhortación de ese pasaje bíblico. Entre paréntesis, la primera parte del culto cristiano viene de la sinagoga. Aquí hay tres personajes a los cuales yo quiero hacer referencia. Está Jesús, los escribas y también está el endemoniado. Si usted prestó atención a la primera lectura, al libro de Deuteronomio, se hablaba del falso profeta y del verdadero profeta, el que iba a venir e iba a hablar de parte de Dios. Y los que osaran hablar en parte de Dios sin ser enviados por él, morirían, dice. La misma lógica se desarrolla en el texto del Evangelio. Lo usa así con otras palabras. Por eso yo quiero hablar de dos conceptos en esta tarde ya, refiriéndome a estos tres personajes: Jesús, los escribas y también, ¿no es cierto?, el endemoniado. El primer concepto es maestro y el segundo,
maestro y testigo, que no es lo mismo. Con esto quiero, en primer lugar, señalar que cuando yo hablo de maestro, no me estoy refiriendo a un profesor de Estado, a un profesor de enseñanza básica, media, universitaria, a un profesor de seminario, o a un profesor de escuela dominical, sino que me quiero referir a todos los cristianos que han conocido a Jesús y tenemos la responsabilidad de enseñar a otros lo que nosotros hemos aprendido. Por lo tanto, nosotros igual somos maestros, de una u otra manera. Y luego de aclarar esto, entonces, reitero, quiero hablar de estos tres personajes. Y bajo esta temática o conceptos, maestro, maestro y testigo. Primero, quiero hablar de un maestro. Un maestro normalmente es aquel que enseña y es reconocido por sus enseñanzas. Bajo esta definición caben entonces los escribas. Estos maestros de la ley eran llamados, incluso eran llamados doctores de la ley. Eran personas eruditas, eran los profesionales de la escritura. Eran los profesionales de la escritura. Y como sabían tanto, tenían también mucho poder. Porque, ¿no es cierto?, cuando uno tiene mucho conocimiento le da mucho poder. Me recuerdo una imagen que llegó una vez a Facebook, donde aparecía un hombre en el desierto gateando y habían dos letreros. Un letrero a la izquierda decía agua a 5 kilómetros y la otra decía H2O a 100 metros. Y él se fue donde decía agua. 5 kilómetros, porque no tenía el conocimiento para poder llegar al H2O, que también es agua, ahí a 100 metros. El conocimiento nos otorga poder. Nos otorga poder. Y entonces estos maestros de la ley, los escribas, están aquí, presentes en el relato. Pero hay un detalle muy curioso. Aunque los escribas eran maestros, ellos, dice el relato en el Evangelio, en el versículo 22, no enseñaban con autoridad, como si Jesús lo hacía. Entonces, aunque están enmarcados dentro de esta definición, maestro es quien enseña y es reconocido por su enseñanza, los escribas entran en esta definición, pero Jesús es un maestro distinto. Lo otro que podemos decir de un maestro es que no solo enseña y es reconocido por sus enseñanzas, sino que además el maestro tiene un alto conocimiento, porque por lo menos debiera saber más que sus alumnos, ¿no es cierto? Por lo menos en un primer momento. No solamente tiene conocimiento básico, sino que tiene un conocimiento muy elevado. Y dentro de esta definición, fíjense, entraría también el endemoniado. Porque el endemoniado tenía un conocimiento tremendamente elevado acerca de Jesús. Descubre que Jesús no es solamente verdadero hombre, sino que también reconoce que es verdadero Dios. Cuando en el versículo 24 dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Está definiendo su humanidad. Pero en el mismo versículo dice, más adelante, ¿has venido para destruirnos? Ahí ya no está hablando de Jesús en cuanto a humano, sino que Jesús en cuanto a divino. Por eso dice y agrega, sé quién eres, el Santo de Dios. O sea, este endemoniado también era un maestro porque estaba enseñando a sus oyentes y entregándoles un conocimiento superior al que muchos otros no tenían acceso. Fíjese que, bueno, he estado leyendo toda esta semana acerca de este evangelio, leyendo muchos textos de exorcistas muy conocidos, famosos y serios, y todos ellos coinciden en algo, que una persona poseída, una de las características precisamente es que tiene un alto conocimiento de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, de la Iglesia, de la Biblia, de la teología. Incluso cuando alguien está poseído por un demonio o por un espíritu inmundo, usando otro concepto, llega a hablar los idiomas originales de la Biblia. Por lo tanto, aquí vemos a dos maestros, a los escribas y al mismo endemoniado. Ambos están enseñando. Los primeros enseñaban y llamados maestros, los escribas, y reconocidos como maestros.
Y el segundo, aunque no era reconocido como maestro, estaba enseñando, y estaba enseñando una teología, una enseñanza bíblica muy elevada, que no todos los que ahí estaban lo podían entender. Por tanto, ¿no es cierto?, los escribas y este endemoniado podían llamarse, según lo que definí, como maestros. Como maestros. Pero se diferencian muy grandemente de Jesús, eso es indiscutible. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente es maestro, Jesús es maestro y testigo. Maestro y testigo. La palabra testigo viene del griego mártir. Es una de esas palabras que no se traduce al español. No se traduce. Es como la palabra amén, que tampoco se traduce. Aleluya, tampoco se ha traducido del idioma original. Han pasado tal cual se pronuncian en hebreo o en griego. Mártir también. Es una palabra que no se ha traducido del griego. Y es aquella persona que es capaz de dar la vida por aquello que está enseñando. El testigo es aquel que vive con mucho amor lo que enseña. Por eso que Jesús es maestro y testigo. Él enseñaba y él vivía apasionadamente lo que él enseñaba, lo cual le daba esa autoridad que dice aquí el Evangelio para verlo superior a los escribas e indudablemente también superior al endemoniado. Se admiraban de su doctrina, porque él enseñaba con autoridad, la autoridad de su vida, la autoridad que le daba el hecho de que él vivía apasionadamente lo que él enseñaba. Si él hablaba del perdón, era porque él perdonaba. Si él hablaba del amor hacia el enemigo, era porque él amaba al enemigo. Porque si él enseñaba acerca de la misericordia, era porque él era misericordioso. Porque cuando él enseñaba acerca de la generosidad, era porque él era generoso. La autoridad, por lo tanto, le viene no solamente del conocimiento que tenía Jesús, sino de su consecuencia de vida. Él no solamente es maestro, no solamente tiene un conocimiento, no solamente tiene un reconocimiento de ser llamado maestro, también llamaron a Jesús muchas veces maestro. No solamente él tiene un alto conocimiento en teología, en Biblia, sino que él también es testigo. Alguien que vive lo que está enseñando. Vive en todo lugar y en toda circunstancia lo que enseña. No solamente lo vive en el templo, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa historia, que yo la he repetido también, de la mujer que llega con una cama al templo a la hora del culto con una joya, interrumpe el culto y le dice al pastor: yo me quiero quedar a vivir aquí en este templo, decía. Y cuando le preguntan por qué, no, porque aquí en el templo mi marido es un ángel, llega a la casa y es un demonio. No, el maestro y testigo que vive apasionadamente en lo que enseña es así en todo lugar. En el templo, en su casa, en su trabajo, con sus compañeros de oficina, de universidad, en el barrio, en todas partes es el mismo. En todas partes es el mismo. Otra característica del maestro y testigo es que él está apasionadamente interesado en que quienes le escuchan o quienes le ven, porque el maestro y testigo no solamente habla enseñanzas, sino que vive las enseñanzas. Por lo tanto, él le interesa que la gente lo vea y lo escuche, y que sea él como aguas frescas que corren para su vida. ¿Se recuerdan el Salmo número 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, etcétera, etcétera. Así es también el maestro y testigo. Quiere que quienes le escuchen y le vean, siempre vean en él aguas frescas, no aguas estancadas. Siempre también yo cuento esta historia que me impactó mucho,
de una estudiante que iba pasando con su madre una noche por fuera de la casa de su profesor, y al día siguiente tuvo clases con él, y dice la estudiante: anoche pasé por su casa muy tarde con mi mamá, y usted tenía encendida la luz de su casa todavía. Y él le dice: sí, yo estaba preparando la clase de hoy. Pero profesor, le dijo, si usted es capo, me decía hacia los jóvenes, usted se las sabe todas, ¿para qué se prepara? Y él le dijo: es que yo quiero que mis discípulos, mis estudiantes, beban aguas frescas, aguas que corran, que fluyan, no aguas estancadas. Y un maestro y testigo se preocupa de eso. No, por ejemplo, si yo soy pastor, yo no voy a llegar a última hora, ¿cuál es el texto de día? Y voy a leer lo que me dé el Señor. Eso sería una irresponsabilidad. Ciertamente que el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio, pero tenemos que también nosotros, responsablemente, tratar de ser usados por el Señor, aportando también lo que podamos hacer a través del sermón. El maestro y testigo es así. El maestro y testigo, en palabras populares o en jerga popular, no es como el pastor Gatica, que predica y no practica. No es como el capitán Araya, que embarca a su gente en el barco y él se queda en la playa. Por lo tanto, yo solamente quiero plantear algunas preguntas para todos nosotros hoy día, a la luz del Evangelio. ¿Soy un maestro porque enseño mi fe con mis palabras y mi vida? ¿Soy un maestro porque me reconocen como alguien que voy a la iglesia y conozco a Jesús y enseño a Jesús con mis palabras y mi vida? ¿O soy un maestro que enseño pero sin autoridad, como los escribas? ¿O soy un maestro como el endemoniado, que tengo muchos conocimientos de Biblia, pero soy un demonio, que llevo doble vida, que no vivo lo que enseño? ¿O soy un maestro y testigo, que vivo lo que enseño apasionadamente, con amor y con paciencia, como Jesús? ¿Soy maestro y testigo porque mi autoridad me viene de Dios, con quien estoy en comunión todos los días por medio de la oración y su palabra? Insisto, ¿soy maestro al estilo de los escribas y el endemoniado? ¿O soy un maestro y testigo al estilo de Jesús? Pidámosle al Señor que nos ayude para que podamos entender y vivir su palabra. Les invito a orar, hermanos. Dios nuestro Padre, tu palabra ha sido leída y predicada. Humildemente pedimos, Señor, que esta palabra leída y predicada haga nido en nuestras mentes y corazones y podamos entenderla y vivirla. Haznos maestros y testigos, Señor amado, así como Jesús. Lo pedimos humildemente en su santo nombre. Amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Mi pastor, muchas gracias a usted por el mensaje que el Señor ha traído a nuestras vidas. Y usted ha sido el instrumento para compartir con nosotros, con esta iglesia, los consejos, ¿no es cierto?, y la enseñanza que el Señor quiere para cada uno de sus hijos. Gracias, mi pastor. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a entrar, ¿no es cierto?, a compartir la mesa del Señor en esta nueva modalidad. Pero el significado, ¿no es cierto?, es lo más importante y cada uno de nosotros lo hace vivo en cada una de sus vidas. No lo habíamos realizado, mi pastor Hidalgo, pero va a ser nuestra primera vez por medio de estas plataformas. Yo a mis hermanos le había solicitado que cada uno de ustedes tuviera allí en su mesa lo que concierne al pan y al vino. Creo que pueden mostrarlos, si así lo es, ¿no es cierto? ¿Lo tenemos? Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Vamos a primeramente a entonar una Señor y luego daré, ¿no es cierto?, la forma de cómo lo vamos a realizar. Alabemos a nuestro Dios.
Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, tú eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, tú eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, para ti, para ti. Muy bien, mis queridos hermanos. Puedo ver allí a mis hermanas ya con los elementos en la mesa, ¿no es cierto? Y primeramente, mis queridos hermanos, vamos a tener un momento de oración para consagrar estos elementos y pedirle al Señor, ¿no es cierto?, que sea con nosotros en este sacramento que vamos a realizar vía estos medios. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Amantísimo y buen Dios, te damos las gracias en esta hora, Señor, por que podemos recordar, Señor, en este tiempo complejo, Señor, tu inmensa misericordia que usted ha tenido con cada uno de nosotros. Dios de los cielos, aquí están tus hijos, Señor, donde podremos, Señor, pasar a tu mesa, Señor, para allí recordar, Señor, tu vida, Señor, tu pasión y también, eterno Dios, tu muerte y resurrección. Te pedimos en el nombre de Jesús que usted pueda consagrar estos elementos, Señor, del pan y el vino, que sean fortalezas para nuestras vidas, que puedan, Señor, allí en cada uno de nosotros darnos aliento, Padre Celestial, pero sobre todas las cosas, Señor, recordar en ti, oh Dios, este gran sacrificio. Dios de los cielos, que sea la verdadera comida y bebida, eterno Dios. Ayúdanos, Padre eterno. Acompáñanos, eterno Dios. Te lo imploramos y te lo pedimos en el amor bendito de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Yo voy a dar lectura al texto allí en 1 Corintios, capítulo 11, del versículo 23 al 26. Y luego que haya dado lectura, procederemos, ¿no es cierto?, a servirnos, ¿no es cierto?, a comer el pan y beber el vino.
y lo haremos todos juntos, a unísono. Así que pongamos atención a la palabra de Dios. Y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice que tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió diciendo: tomar y comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Asimismo, dice el Señor, que tomó la copa. Asimismo, dice, tomó la copa. Después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Muy bien, mis queridos hermanos, tomaremos el pan, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Dice tomar y comer. Dice el Señor que este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hagámoslo todos juntos, mis queridos hermanos. Tomemos también nuestra copa. Dice el Señor, tomar y beber de ella, de esta copa, porque esta copa representa la nueva alianza, el nuevo pacto que el Señor ha hecho con nosotros. Tomar y beber de ella. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a pedirle a nuestro pastor y superintendente que él pueda tener un momento de oración por este sacramento, por esta cena que hemos tenido en esta hora. Mi pastor Luis, por favor. Amén. Amado Dios, que la comunión contigo a través de este sacramento no nos lleve a juicio y condenación, sino que por tu misericordia sea defensa del cuerpo y del alma y remedio saludable. Te damos gracias por poder compartirlo contigo y con nuestros hermanos en la fe. Con gratitud oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi pastor. Muy bien, mis queridos hermanos. Ya estamos llegando al culmine de este culto, al final. Pero dando gracias a Dios porque Él ha sido con nosotros. Una bendición para cada uno de ustedes, para todas las familias de nuestra iglesia, por haber aceptado el llamado del Señor y por estar, ¿no es cierto?, conectados por medio de estas plataformas, ¿no es cierto?, para tener este culto en adoración y alabanza a nuestro Dios. Gracias a cada uno de ustedes, en especial también a nuestro superintendente, por habernos acompañado en esta tarde, podríamos decir, ¿no es cierto?, y entregar el mensaje de Dios. Felicidades por estos 43 años de nuestra querida y amada Iglesia Metodista. En nuestros hogares sigamos allí conversando en torno a la mesa que, ¿no es cierto?, nos tiene preparado también nuestra familia, nuestras esposas, y qué bonito es poder tener una linda conversación allí alrededor de la mesa. Así que Dios les bendiga, Dios guarde sus vidas, Dios les cuide, y vuelvo a decir, felicidades para cada uno de nosotros, porque todos componemos esta querida y amada Iglesia Metodista de Talca. Vamos a tener nuestra alabanza, ¿no es cierto?, de término, y luego que hayamos cantado esta alabanza al Señor, yo voy a tomarme el privilegio de pedirle a nuestro pastor Lemuel Acuña que él tenga bien de despedirnos y darnos la bendición final.
a mi pastor Lemuel Acuña. Dios les bendiga. Cristo, te exalto, te proclamo mi Rey. Al estar tú aquí, Señor, me entrego en adoración. Cristo, te exalto, te proclamo mi Rey. Y al estar tú aquí, Señor, me entrego en adoración. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono. Toma el trono de mi corazón. Toma el trono de mi corazón. Oremos. Te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias por tu presencia bendita y maravillosa que ha sido con nosotros desde el comienzo de este culto hasta estos instantes. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más nos desafías a que lo que proclamamos esté de acuerdo a lo que estamos actuando. Bendice a tu iglesia por estos 43 años, oh Dios, de ricas bendiciones. Hemos tenido múltiples experiencias y tú nos has acompañado en este caminar. Por todos los buenos siervos tuyos que han pasado por esta iglesia, por hermanos y hermanas fieles que ya no están con nosotros y nos observan, oh Dios, desde la eternidad. Gracias por este hermoso momento de poder también participar en este sacramento. Las palabras de Jesús decían: cuánto tiempo yo deseaba tener esta comunión con ustedes y no la volveré a tener hasta las bodas del Cordero. Esos eran nuestros sentimientos, pero en esta mañana tú nos has dado la bendición de compartir este sacramento maravilloso. Bendícenos, oh Dios, como familias, bendícenos como congregación, y que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros y con todo el pueblo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muy bien, mis queridos hermanos, vuelvo a repetir, muchas bendiciones para sus vidas. Amén. Nos despediremos con la manito así, ¿no es cierto? Y tengan una linda tarde junto a sus seres queridos. Gracias, muchas bendiciones. Amén. Gracias. Gracias, mi pastor. Gracias. Saludos a Francisca y a Sebastián, su Sí. familia. Bienvenido. Qué bueno, Bienvenida que por ustedes estar les con nosotros. Dios le bendiga.
Amén. Y todos ustedes, los hermanos de Linares también. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Amén. Saludos. Saludos. Chao, gracias. Saludos, Karina. Karina. Chao. Sebastián, Francisca, Saludos. Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias, cariños a todos. Cariño a todos igual. Chao. Linares, mi hermana Albertina, mi hermano Luis Mato y mi hermano Daniel Troncoso. Dios les bendiga. Saludos, Karina. Gracias, Saludos, Magali. Carolina. Sí te escucho, Carolina, mujer. bien. Juanito por allí, Juanito.